Estos versos que hemos leído es una secuencia del apóstol Pablo que le está escribiendo a Timoteo en relación a una advertencia de las falsas doctrinas. El apóstol Pablo pidió a Timoteo que se quedase en una iglesia, la iglesia de Éfeso. Éfeso era la iglesia madre de todas las iglesias alrededor, pero se estaba infiltrando doctrinas erróneas. Estaban siendo guiados por fábulas y genealogías interminables, donde estas filosofías estaban provocando en la iglesia de Éfeso discusiones muy grandes, que en lugar de ser de edificación para la iglesia, provocaban discordia entre los hermanos. Y Pablo le dice a Timoteo, quédate en Éfeso con un propósito muy especial. Y él le da instrucciones, varias instrucciones. Primero, Pablo como que hace una defensa de su ministerio. Después le muestra a Timoteo cómo se debe orar. En el capítulo 2, Pablo les dice, yo les exhorto a que hagan rogativas, oraciones, peticiones de acción de gracias. Pero también, hermanos, en el capítulo 3, los primeros versos, habla de los requisitos de los que quieren servir a Dios. Amén. Ahí hay una lista grande, pero quiero enfocarme en esta tarde en los últimos versos. Y quiero introducirme en esta hora, amados hermanos, con una pregunta que ha venido muy latente en mi mente. Esta pregunta es la siguiente y quiero que se la haga usted. ¿Qué es la iglesia para mí? ¿Qué es la iglesia para usted? Podemos responder a esta pregunta en lo personal, cada uno conforme a lo que usted vea la iglesia. Muchos ven la iglesia como un centro de reunión social, como un lugar de refugio. En algunas ocasiones hemos dicho que la iglesia es como un hospital donde vienen enfermos del alma y Cristo, que es el médico por excelencia, realiza sanidades, milagros y prodigios. Pero es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos qué es la iglesia. La definición de esta palabra iglesia es del griego eclesia, que significa asamblea. Somos nosotros los congregantes los que conformamos la iglesia. Es decir, el edificio es un templo, en este caso es una casa, es un patio, pero los congregantes somos los que formamos la iglesia. El hermano que tienes al lado es la iglesia juntamente contigo. Y esta parte, hermano, de eclesía es una reunión, es una asamblea, pero es una asamblea de los que son llamados del mundo para congregarnos en un lugar. Es una reunión de los redimidos, de los perdonados, de los salvos por la gracia de Jesucristo. ¿Alguna vez usted se ha parado a pensar, se ha detenido a pensar en el verdadero propósito y significado de la iglesia? ¿Por qué nos reunimos? ¿Cuál es el papel de la iglesia en el mundo? No se trata solo de un lugar, hermanos, en el que asistimos cada semana, sino, hermano, la iglesia es un espacio, es una reunión donde la gloria de Dios se mueve en medio de su pueblo, hermano, y es ahí donde el Señor nos da a conocer su voluntad. Muchos toman la iglesia como, perdón la expresión, como un lugar para venir a purgar sus culpas o callar su conciencia. Otros han tomado la iglesia, más adelante lo vamos a ver, pero le adelanto. Muchas veces, hermano,
se tiene un concepto erróneo de la iglesia y nos han venido a visitar muchas personas y nos han dicho, es que ustedes como iglesia tienen la obligación de darme dinero. A nosotros nos ha pasado muchísimo, muchísimo. No solo aquí, sino del lugar donde salimos, hermanos llegaban al por mayor y a veces exigiendo, es que ustedes los cristianos tienen la obligación de darnos dinero. Hermanos, ¿cómo toma esa gente la iglesia? Como un banco, como algo que tú tienes que darme. Y no es así. Vamos a entender a la luz de la palabra. La iglesia descrita en esta carta de Pablo a Timoteo, en estos versos, vea cómo la describe el apóstol Pablo. Hermano, dice Pablo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir verte pronto. Pero yo te escribo y hay un propósito. Pablo siempre escribía con propósitos. Para que si tardo, número 1, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Hay una conducta en la casa de Dios. Ahorita lo vamos a ver, pero sigue diciendo algo más. Que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, del Dios vivo, pero del Dios que produce vida en cada uno de nosotros. Pero me voy a enfocar en la última parte. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pablo envía a Timoteo a la iglesia para corregir las deficiencias que había ahí. En toda iglesia hay deficiencias, hermanos. No somos perfectos. Vamos en pos de la perfección. El propósito de esta carta y de estos versos, hermano, Pablo le dice, quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, porque en la casa de Dios, ahí se mueve un Dios vivo. Amén. Por lo tanto, todo cristiano, amados hermanos, necesitamos comprender que la iglesia es la casa de Dios, pero también es columna y baluarte de la verdad que tiene profundas implicaciones prácticas para nuestra vida diaria. Porque cuando nosotros comprendemos esto, hermano, va a cambiar nuestra perspectiva sobre la importancia de congregarnos. Porque es muy importante que nos congreguemos. La iglesia no es un lugar opcional para los creyentes. La iglesia, la reunión de los santos, es de vital importancia para suplir nuestras necesidades espirituales. Es por eso que ustedes y yo venimos a congregarnos. Es en la iglesia donde experimentamos la gloria de Dios, la presencia del Señor de una manera única. Y somos edificados en la verdad del evangelio. Usted en su casa, donde esté, también puede experimentar la gloria de Dios. Usted en su altar diario, usted puede experimentar la gloria de Dios. Pero cuando venimos a congregarnos, hermano, formamos esa iglesia. Y a veces venimos un poquito fríos, pero me siento al lado de un leñito que está bien prendido en la gloria de Dios, fluyendo en el Espíritu Santo, y como hay un contacto espiritual, se empieza a mover y se empieza a unir, como estos últimos días hemos experimentado la gloria de Dios en nuestras vidas. Este pasaje nos invita a redescubrir la importancia de la iglesia, pero sobre todo, hermanos, la función de la iglesia para la preservación y proclamación del evangelio. Es por eso que hoy, a la luz de la palabra, veremos el tema, la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Amén. Columna y baluarte de la verdad. En un momento más, yo te digo en qué momento, Lupita, pero primeramente quiero mencionar algunos rasgos distintivos de la iglesia, para que quede bien fundamentado lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde. Hay algunos rasgos que distinguen la iglesia, o
que deberían distinguir la iglesia de Cristo. No solo estoy hablando de Casa de Oración Sinaí, no, de la iglesia de Jesucristo. Y el primer rasgo, hermano, es que el cuerpo de Cristo, que la iglesia, no somos un grupo religioso. Amén. No somos religiosos. La religión se quedó atrás porque muchos cristianos piensan en la iglesia como un cuerpo místico o invisible, lo que permite creer que pueden ser parte de la iglesia, ojo, de toda la iglesia universal, sin un compromiso de una iglesia local. ¿Sí? Muchos dicen, yo no necesito congregarme. Yo he aceptado a Cristo, yo no necesito más, pero yo formo parte de la iglesia universal. No, las escrituras afirman que la iglesia es visible. La iglesia se debe notar en nuestra calle, en nuestra colonia. Es decir, tú eres un miembro de la iglesia, tú eres la iglesia. Yo espero darme a entender. No es el edificio, eres tú. Entonces tú te debes hacer notar donde quiera que estés, no solo aquí. Hermano, la iglesia, sí, no la vemos, sí es invisible, sí, porque no conocemos a otros hermanos. Pero tú como iglesia tienes que ser visible. Tenemos que decir, ese hermano se congrega en Casa de Oración Sinaí. ¿Por qué? Porque tiene un rasgo distintivo. Y el rasgo distintivo de Casa de Oración Sinaí debe ser la oración. ¿Sí o no? Pregúntale al que tiene al lado, ¿y tú oras? Si bien existe una unidad espiritual entre todos los verdaderos creyentes, esa unidad, hermano, debe expresarse de una manera tangible a través de las asambleas locales. Es por eso que nosotros nos congregamos. ¿Por qué tanto énfasis en que nos congreguemos? Porque la iglesia debe unirse para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Otro rasgo distintivo. La iglesia no es un negocio, hermanos, ni es un comercio. Yo esperaba un amén. Fíjese que hay cristianos hoy en día que a menudo compran, no iglesias, compran templos. Por ejemplo, dicen, voy, no sé, a tal calle, ahí no hay pastor, yo voy, lo compro y yo pongo a un pastor. Usted se queda con cara de, ¿what? No, sí existen. Hay gente que dice, voy a construir aquí y yo me voy a poner de pastor. No, la iglesia no es un negocio, mis amados. La iglesia no es un comercio. Pero también aquí entra algo que hemos enfatizado los días martes. La iglesia no es para venir a comerciar. No, hermanos. Y se está batallando un poquito por ahí con las hermanas nuevas, porque yo sé que tienen necesidad, pero enfáticamente, hermano, estamos, si tú tienes un negocio, de la puerta para allá. Todo lo que se vende de la puerta para acá es talento. Todo lo que hay, hermano, es para sufragar los gastos de tu iglesia. Por lo tanto, si tú tienes un negocio, de la puerta para allá, o da tarjetitas, amén, y visítalos en los hogares y ofrece tus servicios, amén. Como que no los veo muy convencidos. Es que si no, esto el día de mañana va a ser un mercado y empiezan a sacar sus mercancías como abanicos. Y ya veo aquí vendiendo, del otro lado vendiendo y del otro. ¿De qué se trata? Es gente nueva, pero hay que enseñarle. Amén. Bueno, y con mucho amor, porque como es gente nueva, se puede dañar. Pero, hermanos, no podemos venir únicamente a vender nuestra mercancía. ¿Verdad que no?
Entonces la iglesia no es un negocio, no es un comercio, aunque muchos dicen que los pastores nos hemos enriquecido, por eso nos gusta ser pastores. Y yo digo, ajá. Sí, cómo no. En la iglesia, hermano, uno tiene que aportar más el pastor, en la obra misionera, en todo, hermano, nosotros somos los primeros que estamos ahí. Por lo tanto, la iglesia, hermano, no es un lugar de negocio ni de comercio. La iglesia es una comunidad que ha hecho un pacto con Dios, hermano, un pacto de servicio, de amor y de fidelidad. Y mire, hay algo más que yo quiero decirle, y es que debemos de tener mucho cuidado. La iglesia no es, escúcheme bien, yo espero que usted pueda comprender lo que le estoy diciendo. La iglesia no es prestamista. ¿Me escuchó bien? Cuidémonos, hermanos, porque el día de mañana, después vienen conmigo, pastora, es que me debe. Hermano, la iglesia no es un lugar para prestar dinero. Si tú le quieres prestar dinero a tu hermano o a tu hermana que tiene la costumbre, escúcheme bien, de pedir prestado, es bajo tu responsabilidad. Si ayudamos, porque usted ya está pensando, ¿y dónde está el amor de Dios? En San Juan 3:16. Y hemos dado ofrendas con mucho amor, que están ahí registradas. Tal fecha se le dio una ofrenda a tal fecha a tal fecha a tal, pero no va a ser siempre la misma persona. ¿Por qué? Porque se hace un hábito. Por lo tanto, hermano, mire, esta prédica, yo espero que usted le sirva. Yo no quiero que el día de mañana venga conmigo y me diga, pastora, es que yo le presté y no me paga. No, es usted su responsabilidad, porque imagínense, hermano, de verdad, es que pastora, entre todos deberíamos de cooperarnos y pagar la deuda de... Pues al rato va a haber un formadero, ¿sí o no? Pues mejor nos cooperamos y compramos un templo. Hermano, hay corazones tan dadivosos que a veces uno dice, ¿y por qué lo hiciste? Es que no tenía para comer. Por el amor de Dios, pues ve bien nutrido al hermano, a la hermana. Debemos ser sabios, hermanos. La iglesia no es para eso. La iglesia, hermano, no solo es un edificio físico. La iglesia no son piedras, no es madera, no es acero. Es una familia viva de personas redimidas con la sangre de Cristo. ¿Me escuchó bien? La iglesia, hermano, somos una familia. Y aquí voy a pisar callos. Somos una familia. ¿Sí o no? ¿Dicen amén? Es que cuando reducimos la iglesia a un edificio de reunión los domingos, va a perder la esencia. La iglesia somos una familia que estamos en unidad, practicamos el discipulado, pero compartimos la vida más allá de los servicios. Un poco amén. No, pues es que ya sabe por dónde va la pastora. Somos una familia. Cuando usted cumple años, ¿lo invitan? Pues no, que somos familia. Somos una familia. Mi familia ahorita somos 4 miembros. Voy a celebrar el cumpleaños de Abdías, pero no invito a Yemima. ¿Sabes qué, Yemis? Tú no entras. Lo voy a hacer en lo secreto, Abdías. Tu papá, tú y yo. Pero somos familia. Diga, ouch. Es que esto está triste. Uno se entera ahí por Facebook sus festividades y uno dice, ¿y la iglesia? Hace años yo le dije algo y se lo recalco hoy. Si usted hace una fiesta de cumpleaños y no invita a la iglesia, a mí no me invite. Porque yo me siento traidora.
La pastora bien chula. ¿Y la iglesia? Ya se puso serio. Es que, pastora, si le invito a usted, le voy a bajar el tono a la música. Si le invito a usted, le voy a bajar el tono al agua de horchata. Bueno, en abril sí fuimos a una fiesta que nos invitaron y pues fuimos a dar testimonio en un hogar donde no era cristiano. Y mire, más bien los que no son cristianos nos dieron testimonio a nosotros. Se comportó esa gente. ¿Sí o no? Allá atrás, ustedes saben a quién me refiero. Nos respetaron. Está la pastora. No, es su evento. Son cristianos. Y es que en abril hubo mucho festejo. Ay, esa Lupita que no nos invitó. No, puede que Lupita se va y se avienta del paracaídas por allá. Ahí sí no. Ahí sí no. Ahí sí dicen, vamos. No, hombre, si lo promueves todo, esta gente se va. Hermanos, somos una familia. La iglesia, hermanos, somos esa familia de gente redimida con la sangre de Cristo. Cada uno tiene su cultura, cada uno tiene su enseñanza, pero al final de cuentas nos respetamos. Debemos practicar la unidad. Ay, cómo nos gusta predicar de la unidad, ¿sí o no? De que debemos amarnos unos a otros. Ah, bendito, ¿y haces tus fiestas y ni me invitas? Híjole, hermano, va a decir, ya se puso seria la pastora. Es que sin relaciones reales, hermanos, y la participación entre nosotros de grupos pequeños, vamos a perder el sentido de la iglesia. Tú puedes convivir con tus hermanos sanamente, pero fíjese bien, convivir, no ir a murmurar. Porque a veces uno tiene que prohibir, no salen. Ay, es que fíjese que no sé qué, nada, hermanos, eso ya es inmadurez. ¿Sí o no? Hermano, no perdamos eso, no lo perdamos. Si yo soy tu familia, considérame como tu familia. Cuando tú lloras, yo lloro. Cuando tú sufres, tu hermano sufre. ¿Y por qué cuando te gozas no los involucras? ¿Y sabe cuál es lo peor? Que no invitas a tus hermanos de la iglesia, pero invitas a gente de otro lado. ¿Cómo crees que se siente tu hermano? Diga, ups. Bueno, está bien, ya póngase alegre. La iglesia no debe ser inestable, sino firme, establecida en un lugar. Mire, con el auge de la pandemia, usted se dio cuenta que los servicios eran en línea. Hacíamos un recuento nosotros, trabajamos todo un año, todo el año de la pandemia en línea. Y trabajamos toda la semana, toda la bendita semana. Por ahí tenemos fotos donde Abdías y Yemima están sin zapatos ya, en puras calcetas, porque estaban agotados, cansados. Transmitíamos domingo, martes, miércoles, viernes, y luego todavía por WhatsApp enviar estudios a los líderes. De verdad, yo no le miento, pero así estábamos. Y a veces de aquí para acá sí bien presentables, de acá abajo con chanclas, porque ya los pies estaban. Hermano, pero eso pasó. Eso pasó. Muchos creen que la iglesia, escúchenme bien, está donde yo esté. Y en parte es verdad, pero no tanto. Porque la iglesia somos el conjunto. Somos hermanos en Cristo. No vaya a ser como aquella mujer que ponía el YouTube y un culto de Santa Cena y ella solita. Se ministraba la cena del Señor. Ay, no me mete. Y esto es real. Una de mis hijas me lo dijo, ¿puedes creer que esta hermanita en vano tantos años en el evangelio? Yo no necesito ir a congregarme a tomar cena, yo aquí en mi casa. No, tu hermano que tienes al lado es tu hermano, es tu familia, es la iglesia de Jesucristo. Amén. Hermano,
Otros argumentan que pueden vivir como, esto me gustó, es un comentario de un escritor, hermano, que quieren vivir como el equipo viajero de Pablo, sin pertenecer a una iglesia local. Yo me voy con el pastor Celis, y luego me voy con la pastora Raquel, y luego me voy con el pastor de allá, y yo ando así, que al cabo yo sigo siendo iglesia. Ay, hermano, ¿cómo le llamamos eso? La iglesia primitiva estaba arraigada en lugares reales. Por ejemplo, en Corinto, en Éfeso, en Jerusalén, en Antioquía, y cada una de esas iglesias tenía ancianos responsables de ella. Había liderazgo en las iglesias. ¿Sabe cuál es el problema de los llaneros solitarios? Que no les gusta rendir cuentas. Yo hoy voy a Sinaí, para el otro voy acá, para el otro voy allá, para el otro voy allá. ¿Por qué cree? ¿Quién te va a pedir cuentas? Si vienes cada mes, ¿quién te va a pedir cuentas? Pues ni miembro eres. Algo más. La iglesia, algunos tienen esta idea. Es que la Biblia dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. Usted sabe que ese pasaje no es lo que nos enseñaron por años. ¿A qué se refiere este pasaje? El contexto es la enseñanza de Jesús sobre cómo lidiar sobre la resolución de conflictos y disciplina en la iglesia, del perdón entre hermanos. No se refiere, yo junto 3 y ahí está Dios. No. Lea bien la palabra del Señor. Las reuniones de oración en los estudios bíblicos en el hogar son muy valiosos. Es nuestra responsabilidad. Pero esa es parte de la iglesia, hermano. Cuando nosotros nos unimos, esa es iglesia. Amén. La iglesia tiene líderes humanos, pero Jesús es la cabeza principal. Cristo es la iglesia. Cristo es el fundamento. Pero la iglesia tiene líderes. Y en la mañana, en el tiempo de oración, les hablaba a los líderes. Amados hermanos, ya que llegaron todos, respeten a su liderazgo. No se les pongan feos. Desde los sugieres que están ahí atrás, que hoy están los muchachos, yo me siento donde yo quiera. Se enamoran de su lugar. Tú a mí no me tienes que decir nada. ¿Qué es eso, hermanos? A mí déjame acá que me dé el aire. Acá también. Necesitamos respetar a nuestro liderazgo. Se vienen los cambios de directiva. Y viene la venganza que es dulce. Yo espero que no. Yo espero que no. Ahora va a quedar la hermana que me hacía la vida de cuadros. Le decía a su líder de damas, yo creo que usted ya tiene canas. Porque estas mujeres son difíciles. Difíciles. Y nadie dice amén. Nadie. La iglesia, escúcheme bien, la iglesia no es, hermano, una casa política. La iglesia no maneja la política. No. Los políticos dicen, cada voz cuenta, tiene la misma autoridad. No. Hermano, Cristo dio dones, Cristo dio liderazgo, hubo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es más, líderes ancianos que gobernaban las iglesias. Pero no es la voz del pueblo, aunque usted como iglesia tiene voz y voto. Pero no todos. ¿Quiénes no tienen voz y voto? ¿Se acuerdan? ¿Los miembros qué? Catecúmenos. Si usted no sabe quiénes son, al final con mucho gusto les aclaramos. Me voy rápido. Ahora bien, fíjese lo que dice la Biblia. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Quiero ir a verte, Timoteo. Timoteo era un joven, raquítico, por cierto, enfermo del estómago. Él en un tiempo quiso hacer ejercicio. Yo me acordaba mucho de Adrías por él porque, mire, no está. El estómago. Ay. Y Timoteo así era. Estaba enfermo, por eso Pablo dice, toma un poco de vino, pero no como el que usted se echa en las fiestas. No.
No. Pero hubo un tiempo en que Timoteo se quiso ir a hacer ejercicio, a ponerse así, ponchadote. Y Pablo le dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha. Ejercítate en la piedad, en eso ocúpate, no en hacer músculos. Y no es malo que usted vaya a hacer ejercicio, no. Pero Pablo le escribe a este joven inexperto y le dice, quiero ir a verte, a ver cómo andas, para que si tardo, vea lo que le está diciendo, sepas cómo conducirte, sepas. Es que no sabemos conducirnos en la casa de Dios, hermanos. Sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Pablo está enseñando que en la iglesia si hay una conducta que se espera de todos los miembros. No está hablando solo del rol de los líderes o de los servidores. Cada creyente, usted como miembro, hermano, debe entender que su comportamiento dentro aquí, en la iglesia, es de suma importancia. ¿Cierto o no? ¿A poco esto? Esto incluye la manera de congregarnos, la actitud durante la predicación, el trato hacia los hermanos, el respeto porque el Señor está haciendo, por lo que Dios está haciendo en medio de la reunión. Y dentro de la reunión, usted no debe de dormirse. Si no le va a pasar lo que a quién? Al tiquico, ¿sí? ¿Ya les predicaron? Sí, autico. No fue aquí, fue en otra iglesia. ¿Sí? ¿Ya les predicaron? Vea, yo no estaba. No estaba. No sé dónde andaba. Pero si usted se duerme, se va a caer y se va a morir. Y no está Pablo aquí, pero está el Señor. Amén. Incluye la manera de congregarnos, la actitud durante la predicación. En la predicación, nadie interrumpe. Yo lamento que no estén los demás. Sí, pastora, porque yo pienso que eso. No, hermano, espérame tantito. No. El trato hacia los hermanos. ¿Cómo nos tratamos aquí en Sinaí? Hermanos, con amor. Entre y salude. Eso nos enseñaron desde niños, ¿sí o no? ¿O a usted no lo enseñaron? Nos enseñaron que cuando entraba un anciano, ¿qué hacen los chiquillos? Con la pura mirada. ¿O no? Nos enseñaron que cuando dos adultos están platicando, los chiquillos, y hoy en día, uno está hablando cosas serias con los papás y el chiquillo, papá, mamá, y uno con ganas y le digo, no es mi postura. Pero aún eso es el comportamiento dentro de la iglesia. ¿Cómo vas a tratar a tus hermanos con respeto? Por cierto, ¿ya se saludaron? O entonces como bien divos los divinos. No, ya acuérdense, bueno, me van a entender los que saben. Acuérdense, ya no somos los divinos. Porque antes éramos divinos. Y bien divos, ¿se acuerdan? Somos los divinos. Ajá, quizás. Ahora somos los sinayosos. Somos casa de oración Sinaí. El que entendió, hermano. Amén, porque éramos bien divos. Pues éramos divinos. Hermano, respetémonos. Amémonos. No son reglas frías, no, mi hermano. Son expresiones prácticas de reverencia y amor. ¿Cuántas veces se nos ponía ahí en la pantalla? Pon en silencio tu teléfono. ¿O no? ¿Tu familia sabe que estás en la iglesia o no? Es una regla de orden, hermanos. Miren, Sinaí tiene fama que son bien modositos, que son muy educados, o les ha costado. Porque si fuéramos, o cuando vamos a otras iglesias, eso es una kermés. Jijiji, jajaja, yo estoy predicando y por allá platicando, sí, no es que. Y uno dice, ¿dónde me metí? La presencia de Dios merece respeto. ¿Cómo llegamos a la casa de Dios? ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo cuidamos el lugar?
ahí entra también el lugar. ¿Amas la casa de Dios? Cuídala. Amén. Hace muchos años, ya mi hermana les dijo cuántos, ¿no? Ay, de veras, con la hermana María. Nuestra pastora nos enseñaba hasta cómo deberíamos entrar al templo. Era un templo grandísimo, pero grandísimo, el primer templo de ese pueblo. Y a las mujeres nos enseñaba y nos decía, al templo no se entra sonando los tacones. Y ella se paraba, ella era muy hermosa, ella muy preciosa. Y nos decía, se entra de puntitas. Es más, ¿sabe qué hacía la pastora? Si el que iba a empezar el culto estaba leyendo, nos dejaba en la entrada. Nos decía, aquí se me esperan. Nadie puede interrumpir. Dejen que lea, ore y cuando empiece a cantar, se meten. Y no quiero ruido de los tacones. ¡Qué exageración!, ¿no, hermanos? Yo sé que hoy en día viva la libertad, pero a nosotros nos enseñaron así. ¿Sabe qué fomentaron en nosotros? La puntualidad. Porque era una vergüenza quedarse afuera. Y luego las mamás que teníamos antes bien estrictas, ¿acabas de llegar? No, ya estaba afuera, ma, pero no me dejó entrar la pastora. ¿Sí me doy a entender? Hermano, a veces pensamos que esos detalles no importan tanto, pero sí importan, porque reflejan la disposición del corazón. ¿Cuántas veces les he dicho, lleguen a la casa de Dios y pónganse a orar? No se pongan a carcajear. La iglesia es la casa de Dios porque Él es el arquitecto, Él es el constructor, Él vive aquí, Él se mueve aquí, Él provee para nosotros, Él es honrado y Él gobierna en nuestra iglesia. Amén. Ahora sí, la iglesia, dice el apóstol Pablo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, porque esa casa es la iglesia, es decir, es donde se congregan los perdonados, donde se congregan los redimidos del Dios viviente. La iglesia, ustedes y yo y la congregación, es donde se mueve un Dios vivo. No nada más es una estructura física, es la casa de un Dios vivo. Esto es algo más profundo, hermanos, y transformador, que nos lleva a considerar a la iglesia no solo como un lugar de reunión, sino donde la presencia de Dios habita. Y aquí habita Dios. Aquí está Dios con nosotros. Pablo le hace un llamado a Timoteo, hermanos, y le da a entender que la iglesia le pertenece a Dios. Ustedes, hermanos, ustedes son de Dios. Yo no puedo decir mi iglesia, jamás, porque ustedes no son míos, ustedes son de Cristo. Y Pablo está diciendo, es que los que se reúnen ahí son de Dios, ahí habita Dios. Las normas que se establecen aquí únicamente están reflejando, hermano, la dignidad del momento tan solemne que pasamos, pero también nuestra santidad que reflejamos delante del Señor. En la época del apóstol Pablo, los templos, hermanos, eran vistos como el lugar donde los dioses habitaban. Recordemos que la influencia helénica estaba muy penetrada en ellos y sobre todo en Éfeso, donde, hermanos, había el gran templo a Diana. Amén. Estaban rodeados de templos dedicados a las deidades paganas. Sin embargo, Pablo afirma, hermanos, que el verdadero Dios no habita en templos hechos de manos humanas, sino en la iglesia, la cual es su casa, el lugar donde tú que te congregas. Es por eso, hermanos, que a veces sí lloramos en su tiempo, sí le lloramos a una estructura, pero cuando entendimos esto, que Dios no habita entre cuatro paredes, sino donde la iglesia se reúne, alabamos y glorificamos a Dios. Ahora, fíjese bien, ¿por qué nos congregamos? Porque Dios está en medio de nosotros y nosotros adoramos a un Dios vivo, a un Dios real. Ahora sí, Lupita, por favor.
algo más que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Una columna. Ahí está la figura de una columna. Hermano, la iglesia como columna y baluarte de la verdad. En la Biblia es una fortificación, algo muy de fuerza, de fortaleza. Una columna sostiene todo el edificio. ¿Está de acuerdo? Ahora, fíjese bien, espero darme a entender con esto. Ustedes que somos la iglesia, ustedes somos eso. La iglesia es columna y es baluarte de la verdad. La siguiente, por favor. Esa es la figura de un baluarte. El otro fue una columna y ahorita van a venir las dos juntitas. La columna es para sostener el edificio. Es decir, ustedes como iglesia, nosotros somos los que sostenemos la verdad del evangelio por medio de nuestra manera de vivir. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es el fundamento de nuestra fe? Cristo. Pero tú y yo somos una columna, somos un baluarte que están normalmente en los castillos medievales, estaban en la esquina, pero también había rampas muy especial donde esto, hermano, era una base, un fundamento para sostener o proteger algo. También es una estructura sobresaliente, un muro grueso, hermano. Desde ahí los soldados defendían la ciudad. Es decir, tú como iglesia, yo como iglesia, somos los que estamos defendiendo la verdad del evangelio. Y debemos estar alertas. Ahí viene el enemigo con una falsa doctrina. Pastora, se está manejando esto. Se está moviendo el humanismo en las iglesias. Se está moviendo, no sé, muchas cosas. Tú y yo tenemos que ser esas columnas. Tenemos que ser ese baluarte de decir, ahí viene una doctrina errónea. Yo aquí tengo una hermana que está de aquel lado, que es la que así identifica las doctrinas erróneas, ¿verdad? Y me dice, aguas, pastora, porque eso es humanismo, porque eso es espiritismo. Y usted puede decir, ¿espiritismo en la iglesia cristiana? Sí hay. Pero nosotros que somos la iglesia de Cristo, somos esos apoyos y refuerzos. Piense usted en los castillos medievales, esas esquinas, hermano, que sobresalían, son los baluartes. Pablo está utilizando en sentido figurado la palabra griega hedraioma. Y aquí entramos nosotros. Columna, hedraioma, baluarte, algo estable. Que nada ni nadie te mueve de tu fe. El único camino verdadero es Cristo Jesús. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. La iglesia somos hedraioma, algo estable. Que viene una corriente del mundo y tú dices, no. La única verdad es Cristo Jesús. Amén. Ahora, algo más. Cuando habla de la columna, es que sostiene, pero en lo alto. Hermanos, tú y yo debemos levantar la verdad para que todo el mundo lo vea. Estamos viviendo en un mundo donde todo es relativo. ¿Se da cuenta? Lo que para ti es malo, para mí no. Ahí le va. Y es que tiro por viaje vienen con uno para justificar su pecado. Esos somos nosotros, columna y baluarte. Somos, hermano, quienes sostenemos el evangelio. Somos los que vamos a defender, somos los que vamos a sostener, somos los que vamos a estar bien firmes. La iglesia guarda y defiende la verdad para que no se derrumbe.
Todo es relativo. Pastora, es que me dicen que no tiene nada de malo tomarse una por ahí. Ay, hermano, ya está. Qué flojera. ¿Sabe qué he optado por hacer? Mire, esa persona no es salva. No es salva. Punto. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y se los he dicho hasta el cansancio. Por conveniencia. Lo que te gastas acá, gástatelo en Biblias. A ver, enséñeme su Biblia. Toda rota, toda destruida. Pero sí, para embriagarse. Y es que yo meditaba en esto, hermanos, y decía, si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y la verdad es Cristo, necesitamos predicar el evangelio de Jesucristo, hermanos, y llamarle pecado a lo que es pecado. Pero ¿qué pasa? No, se va a sentir. ¿Qué tal si sí? ¿Qué tal si no? Hermano, tú y yo como iglesia, tú y yo estamos precisamente para sostener. Nosotros no contenemos la verdad, Cristo es la verdad. Pero tú te levantas y dices, no, el único que salva es Cristo Jesús. Las obras no, las obras son el resultado de una vida redimida con la sangre de Cristo. Los de Éfeso entendían perfecto, porque su ciudad tenía el templo de Artemisa o de Diana. Y se dice que este templo tenía 127 columnas sobre una plataforma firme. Pablo dice, ese templo se va a caer. Ese templo se va a caer. Pero la verdad del evangelio que sostiene la verdad de Dios, que es la iglesia, el mismo Jesús dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Filosofías van, filosofías vienen. Aguas con el humanismo en la iglesia, hermanos. Aguas con el relativismo, con el sincretismo. Tantito de allá y tantito de acá. Eso es sincretismo. Hay una única verdad. Y esa verdad es Cristo Jesús. En resumen, un baluarte es lo que hace que algo no se caiga y no sea destruido. Y hasta hoy en día, mire qué glorioso, hermanos. La iglesia de Jesucristo es la que mantiene firme la verdad de Cristo sin que se derrumbe con falsas enseñanzas. Siéntase honrado porque usted pertenece a la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál es nuestro deber? Proteger la verdad del evangelio. ¿Cómo lo protejo? Predica. Predica, pero defiende. Defiende la verdad y protégela. Vivimos en un mundo que constantemente nos lanza desafíos. Esas columnas son esenciales para los edificios. Hermano, la iglesia está llamada a ser columna y baluarte. Hay muchas doctrinas que se quieren infiltrar en la iglesia. Ojo con esto. Líderes, hermanos que tienen tiempo en el evangelio. Hay gente que así identifica las malas doctrinas. Cuando alguien se levanta es que yo soñé. Y si eso te suena raro, pásalo aquí, a la luz de la palabra. No. Porque hay experiencias personales que las queremos hacer doctrina. Es que Dios a mí me mostró. Y a veces, hermano, nada más es puro sentido común. De una hermana que se enfermó, cayó en terapia intensiva y ella decía, a mí Dios me mostró
que el refresco tal y tal y tal y tal y tal eran dañinos y la carne tal y tal y tal también. Por lo tanto, Raquel, enséñales que no deben comer eso. Hermano, por sentido común. Tienes colesterol alto, triglicéridos alto, ¿qué te falta? No vamos a hacer una doctrina de lo que a ti Dios te está hablando. ¿Sí me doy a entender? Hermano, necesitamos proteger la verdad del evangelio. Hay un mundo que nos desafía constantemente, hermanos. ¿Pero qué cree? Nosotros como iglesia, hermano, y es que es bien importante, como iglesia debemos comprometernos a ser defensores y proclamadores de la verdad. Hay un pastor que dice: no todo lo que brilla es oro. No todo lo que se maneja en las iglesias. ¿Cómo se ha metido la psicología en las iglesias? El año pasado Abdías me acompañó a visitar a unos pastores y en una reunión nos comentaron los pastores, y eso a él como le caló. Voy a estudiar en la universidad la carrera de psicología para poder servir mejor a Dios. Y a todos sus líderes los está metiendo a estudiar la carrera de psicología. No es malo, no es malo. Imagínense, voy a meter psicología y al rato, todos locos. Decía el niño de Lady cuando estaba bebé que empezaba a hablar: todos estamos socos, pastora. Así dijo, todos estamos locos. Aguas con esto, hermanos. Es que en aquella iglesia sí tienen mentores, tienen un buen equipo, sí, pero no tienen al Espíritu Santo. Comprométete a ser defensor y proclamador de la verdad. Esto significa, amado hermano, que cada enseñanza, cada acto de servicio, cada aspecto de nuestra vida comunitaria debe estar centrada en el evangelio y en la verdad que éste nos revela. No se trata de dar lo que yo pienso, se trata de hablar de Jesucristo. Amén. Como iglesia debemos mantenernos firmes, protegiendo el evangelio, mis amados. No comprometas el mensaje. Cristo es la verdad. Debemos defender la sana doctrina. Recuerdo una ocasión que tomamos un curso de evangelismo por ahí medio especial, que una hermana le decía al pastor que estaba impartiendo el curso: ¿y si manejamos otros términos en San Juan 1:1? Y aquel verbo se hizo carne. Yo recuerdo que ella quería modificar ese verso. Dice: es que la gente nueva no sabe. Y la respuesta me gustó tanto del predicador, que dijo: hermana, Dios está comprometido a respaldar su palabra, pero no la tuya. Y tú piensas que la gente no entiende, pero el Espíritu Santo, cuando tú estás compartiendo el evangelio, el Espíritu Santo está tratando con la persona y esa persona va a entender esos términos, pero tu palabra, Dios no está comprometido a respaldarla, pero la suya sí. No diluyamos el evangelio, mis amados. Terminamos en esta tarde. Usted va a decir: pero ¿cómo voy a conocer el evangelio? ¿Cómo voy a hacer esa columna y ese baluarte? Predique el evangelio de Jesucristo. No prediques tus patoaventuras. No compartas tu psicología. Comparte el evangelio primero. ¿No sabes? Verso 16 está resumido el evangelio. Verso 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ahí viene, hermano, todo eso es el evangelio. Apréndetelo. Dios fue manifestado en carne. ¿A través de quién? De Jesucristo. Y aquel verbo se hizo carne. Cuando dice indiscutiblemente, hermano,
hay algo que no se puede tener controversia. No hay nada que lo pueda, hermano, discutir. Dios fue manifestado en carne. Esta es la esencia de la encarnación, que el Hijo de Dios encarnó, la segunda persona de la Trinidad. Llegó, hermano, y habitó entre nosotros, se hizo hombre. Justificado en espíritu. Podemos decir que Jesús fue justificado en el espíritu, no en el sentido de que alguna vez fue pecador, pero él fue hecho justo y ahora nos presenta a nosotros justos delante del Padre. Y ya le estoy predicando evangelio, hermano, evangelismo. ¿Y qué más dice? Visto por los ángeles. El ministerio de Jesús en la tierra y a través de la iglesia es de gran interés para los seres angelicales. Hubo muchos casos en los que Jesús fue visto por los ángeles. ¿Quién anunció el nacimiento de Jesús? Los ángeles. ¿Quién estuvo en el momento de la resurrección? Los ángeles. ¿Quién estuvo en el momento de su ascensión? Los ángeles. ¿Y qué estamos dando? El evangelio a las personas. Es lo único que debemos hacer, mis amados hermanos. Y luego dice, predicado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Alguien nos predicó a nosotros, y gloria a Dios porque alguien nos predicó y aceptamos a Jesucristo. Hermano, vea usted, el mismo Pablo hizo lo mejor que pudo para cumplir con estas declaraciones. Él estaba predicando a un mundo gentil, y gloria a Dios porque el evangelio llegó a nosotros. Creído en el mundo. ¿Quién ha creído en Jesucristo? ¿Quién ha creído en Jesucristo? Y usted le puede decir a aquella persona, y yo soy el primero, yo he creído en Jesucristo. ¿Ve que no es complicado predicar el evangelio? Y recibido arriba en gloria. Es que yo no sé qué decirle a la gente. Pues aquí está en un verso. Dios se manifestó a través de Jesucristo. Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Él fue justificado en el Espíritu y ahora nos hace justos. Él fue visto por los ángeles. Él fue predicado a los gentiles. Él fue creído en el mundo. Pero Él se fue. Y si le pudiéramos añadir a esto, hermano, pero Él volverá. Cristo viene pronto. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Usted y yo somos esas columnas. Pongamos en alto el evangelio de Jesucristo. Ahora, termino con esto. ¿Cómo estará esa columna? ¿Cómo estará ese baluarte? Estaremos así como que de repente por acá y de repente por ahí. O a lo mejor usted dice, bueno, pues con que yo no le eche ganitas, que al cabo el otro hermano sí. Y como somos un cuerpo, no, hermano. Acuérdese que cuando un miembro del cuerpo está débil, todo el cuerpo se debilita. ¿Qué le parece si oramos en esta tarde? Y le decimos a Dios, ayúdame a hacer ese tipo de iglesia. Siéntete privilegiado. Tú eres la iglesia de Jesucristo.